Bienvenidos, ya estamos en el inicio de la clase, ya tenemos la oportunidad de estar una vez más reunidos, así que a la espera de verles con sus cuadernos, sus notas, y aquellos que a través de redes sociales nos están visitando, les damos la bienvenida y de igual manera hacerles un recordatorio, sus comentarios, aportaciones son muy bienvenidos, porque el propósito de esta clase no es simplemente de una vía, es de múltiples vías donde ustedes enriquecen la clase y eso será muy grato. Recuerden, aprendemos juntos en este camino, en esta gran aventura que el Señor nos ha permitido tener, que es su palabra. Bien, capítulo 17 del libro de los Hechos, y esta es una de las obras maestras de la predicación. Pablo está enseñándonos una gran cantidad de herramientas que podemos nosotros aprender de qué hacer y cómo hacer ante un mundo intelectual. ¿Qué hacer? Porque eso es muy importante. De esta manera encontraremos que Pablo estaba visitando Atenas y dentro de ese contexto su espíritu se enardecía, es decir, se molestaba, estaba lleno de ira, como resultado de ver a una ciudad intelectual, al mismo centro del mundo, dedicado a la idolatría. Y eso nos dice una vez más que lo intelectual no exime de una ceguera espiritual. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Bien, antes de iniciar, vamos a orar, por favor, y tratar de guardar el mayor tiempo silencio para que de esa manera todos no nos distraigamos, por favor. Si alguno de ustedes nos lleva en oración, por favor. Bendito Dios, bendecimos tu nombre, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Sí, Señor, Dios, te necesitamos. dándonos dirección, bendito Dios, que Te necesitamos. estemos atentos, también bendice los labios del pastor. Esta Gracias, palabra papito de lindo. Dios, que ya Llénanos. estudió, bendito Dios, para que nos la des a nosotros, bendito Dios, bendecimos tu nombre. Alabado seas. Amén. Amén. Voy a dar lectura a los primeros 3 versos y de esta manera iniciaremos nuestra clase. Entonces, esa palabra me gusta que Lucas utiliza porque es la suma de lo que anteriormente 17:22. Me agrada porque cuando tenemos un poquito de práctica en ver, nos damos cuenta que Lucas es muy ilustrativo porque elige las palabras apropiadas para darnos la continuidad. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo no estaba frente a una multitud carente de conocimiento. Era la élite del mundo, era el clímax de la capacidad en todos los sentidos, la expresión del arte, la religión, la ciencia. Atenas era conocida por la ciudad de las matemáticas, la arquitectura. O sea, estás hablando de que Pablo se encontraba en la ciudad número 1 del mundo, en todos los sentidos. Y este es el punto donde nosotros vamos. ¿Qué hacer? Y tenemos que darnos cuenta entonces el poder de la predicación. Cuando Pablo está hablando de la predicación, y es lo que nosotros tenemos, es la revelación de quién es Dios. Cuando tú compartes la palabra, estás hablando a alguien de la soberanía de Dios, de su naturaleza, de su amor, de sus propósitos, y estás hablando también del por qué
Dios envió a su Hijo para atraernos a sus brazos de amor. Ese es el propósito prioritario de Dios. Recuerden, la voluntad de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto quiere decir entonces que Dios no está más interesado en condenar a las personas, porque su propósito es salvarlas antes de la catástrofe que puedan enfrentar después de muertos. ¿Sí? Bien, entramos entonces. Pablo está haciendo una declaración muy importante en el Areópago. ¿Qué era ese lugar? El Areópago era el lugar donde cientos de años atrás los mismos habitantes y el concilio habían dado muerte a Sócrates, uno de sus grandes filósofos. Así que el Areópago era el lugar donde se debatía, se publicaba, donde eran llevadas las personas para transmitir un mensaje, y la mayoría se encontraba ahí. Por eso en el verso anterior ustedes van a encontrar que dice que los atenienses no se entretenían en otra cosa más que en escuchar cosas nuevas. Ese era el lugar de los debates, el Areópago. Así que entonces Pablo hace algo que nosotros necesitamos evaluar. El título del primer punto es una exposición progresiva. Recordaremos, Pablo en Tesalónica tuvo que colocar y darle el sentido apropiado a cada palabra, es decir, no predicó chile, mole, pozole. Pablo predicó de una manera tan clara y efectiva, pero una secuencia lógica espiritual para ir llevando a sus oyentes a una conclusión de un mensaje. Pero en Berea fue una condición diferente. Cuando Pablo coloca el mensaje, los berenses tienen una condición de escuchar, habían estado preparando su oído para escuchar la verdad, para escuchar lo correcto y además verificarla, constatarla. Eso es muy importante, porque a veces creemos todo cuando en realidad puede ser lo opuesto. Pero ahora Pablo nos muestra que la predicación es de una manera progresiva, no solamente en forma, sino en contenido. Ir colocando las doctrinas una tras otra, de tal manera que no exista un punto de desequilibrio, sino una secuencia que va abriendo el entendimiento y preparando a los oyentes a algo más profundo, más intenso, incluso aquello que va a ser controversial en su vida. Eso es muy importante. Por eso el Señor Jesús declaró que cuando fuéramos a predicar el Evangelio o tuviéramos que hablar, dice, el Espíritu les dará en aquella hora que hablar. Pero eso no nos exime de estudiar, de prepararnos anticipadamente para ese momento. Y Pablo tenía una agudeza. Recordemos los antecedentes de Pablo. En la Universidad de Tarso, un hombre erudito, un hombre capaz de moverse en cualquier medio porque su trasfondo cultural le permitió hacerlo. Su preparación rabínica, es decir, su contenido espiritual, fue capaz ahora de llevarlo a esas alturas y tomando lo anterior que conocía para plasmar quién era el Señor. Pablo era un hombre educado, un hombre culto, y ahorita lo vamos a ver. Pablo hablaba varios idiomas. Pablo tenía una facilidad para entender y compartir. Y algo que me agrada tanto de Pablo es que nunca cesó de aprender. Nunca. Pablo siempre tuvo esa condición. Bien, si hay comentarios, vamos adelante. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Pablo ahora, ante la comunidad intelectual, al ser llevado a ese escenario donde otros filósofos, poetas habían discutido, expuesto, Pablo ahora se encontraba ahí. Era la ciudad intelectual por excelencia. Y ahora había una gran condición. Pablo estaba enfrentando a una multitud con la que no iba a presentar las Escrituras. Fíjese bien, Pablo no hace uso de ninguna de las Escrituras.
porque no había judíos a quien compartir, no había judíos a quien debatir. Pablo estaba en un escenario donde todo estaba convergiendo de una manera diferente, distinta. Y ahí es donde tenemos que aprender cosas. No es que Pablo negara la veracidad de la palabra, simplemente el Espíritu Santo lo ha preparado para un escenario donde no tiene que apelar a algo que otros ya conocían, sino va a presentar un mensaje totalmente nuevo a una multitud que se distingue por un alto grado de meditar, analizar, ser objetivos, tener conclusiones, un análisis profundo y entonces tomar acciones. Eso es lo que sucede aquí. Así que la palabra que Pablo ahora está encontrando, me gusta lo que hace Pablo. En el verso que acabamos de leer dice, porque veo que son muy religiosos. Esa palabra no fue algo que vino a su mente. Esa palabra fue escogida por Pablo por dos razones principalmente. La primera, tiene que ver con inclinaciones donde hay espíritus de error hablando de idolatría. Pero Pablo la elige porque esto les permite a los atenienses tener un oído atento por decirles que ellos son personas que tienen un compromiso reverencial para con lo que creen. Qué importante. Pero fíjense, la palabra que Pablo utiliza, resurrección, es la palabra que tú y yo conocemos como el nombre de una persona, Anastasia. Eso significa. Cuando escuches la palabra Anastasia es resurrección. Y eso es importante. ¿Qué hacer entonces? Esta es una buena interrogante. ¿Qué hacer, en este caso Pablo, ante el mundo intelectual? Pablo resistió la tentación en dos maneras. La primera, Pablo resistió la tentación de diluir el mensaje del Evangelio, porque ante el grado intelectual de las personas, la tentación es tratar de disminuir un mensaje que puede ser confrontativo para ser atractivo tú y tu mensaje. Pero Pablo se abstuvo de diluir el mensaje de la palabra de Dios. Eso es algo que tenemos que admitir. Y la otra es que Pablo no trató, aunque él era intelectual, déjame decirte, Pablo era un intelectual. Pablo no trató de, puse aquí la palabra, de atraer o de intelectualizar a los intelectuales. Pablo no trató de captar su atención por hablarles en los mismos términos, en los mismos medios, para tratar de ganar o hacer presentar sus credenciales a través de un lenguaje. Simplemente Pablo decide, al observar lo que está aconteciendo, lo que ve, es donde inicia Pablo para predicar el mensaje del Evangelio. Así que, ¿cuál era el punto? En el verso 18, si ustedes regresan un poquito, Pablo había sido llamado a alguien que tú vas a leer que dice, ¿qué es este palabrero? Pablo había sido designado como alguien que estaba tomando versos, palabras, estrofas de alguien más para tratar de ser algo personal, es decir, de presentar una nueva forma o una nueva doctrina tomando de otros textos, pedacitos, porciones para hacer una predicación nueva. Eso es lo que decían de Pablo. Pero al final entendemos quién era quien levantaba esos pedazos. Bien, ¿qué sucede entonces? Pablo inicia sabiamente su presentación al reconocer cuál era la condición real de los atenienses. Intelectuales, dedicados al arte, pero también supersticiosos, idólatras y con un alto grado de apego a sus deidades. A veces nosotros tenemos la tentación de cambiar el panorama, pero debemos aprender que muchas veces debemos iniciar en el lugar, en el momento y bajo la condición que las personas están para iniciar nuestra predicación del Evangelio. Eso es algo que podemos aprender. Bien,
¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo literalmente? Que los atenienses eran adoradores. Ellos idolatraban todo, prácticamente todo era idolatría. Pero esa palabra tiene una connotación más profunda, por eso les digo, Pablo elegía las palabras. En 2 de Tesalonicenses 2:4, si lo tenemos, por favor. Esto es lo que precisamente demandará el anticristo. Vamos a esperar leerlo, por favor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. También que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo demandará una total e incondicional adoración. Es la palabra que Pablo precisamente está utilizando. Solo 2 veces esta palabra la tenemos en el Nuevo Testamento. Y las 2 son las que Pablo utiliza. Aquí en Atenas como en Tesalónica. Hablando de la gran profundidad que se tiene o se demandará de quienes van a buscar adorar o idolatrizar a alguien más. El anticristo será alguien que no permitirá a otros usurpar su lugar. No compartirá con nadie más lo que él pretende obtener. Bien, ¿qué sucede? Pablo dice, les vengo a compartir, y al estar caminando entre sus calles y ver los santuarios tan hermosos que tienen, encontré lo siguiente: un altar al Dios no conocido. Theos Axnos se llama en griego. ¿Qué estaba sucediendo? Pablo se percató precisamente que los griegos en su idolatría estaban buscando agradar a sus dioses. Y para no ofender a quienes no conocían, erigieron un altar. ¿Qué sucedía? Pablo utilizó como una lección objetiva, con un propósito definido, tomar esa inscripción para presentar el mensaje que ellos necesitaban escuchar. Primero, debemos advertir, Pablo no entró en polémica. Pablo no propició una batalla ideológica. Pablo no entró en un concurso de saber quién tiene más habilidad para ganar una discusión. El propósito de Pablo no era ganar una discusión. Su propósito era ¿cuál? Presentar el evangelio. Su propósito ¿cuál era? Que las personas al escuchar se convirtieran al Dios vivo. Y eso es a veces lo que nos cuesta trabajo cuando tenemos una objeción enfrente, ¿no? Ramoncita después nos enseñará eso, que debemos postergar las objeciones, porque el propósito no es ganar una objeción. Nuestro propósito es que las personas conozcan del Señor. Así que Pablo, cuando está hablando del altar, no enfatiza el altar. Déjenme decirles algo. No enfatiza el altar. Está haciendo el énfasis sobre la ignorancia de quienes le erigieron el altar, adoraban al Dios no conocido, pero no tenían ni la más mínima capacidad o conocimiento de quién era ese Dios. ¿Sí? Adelante. Aquí hay una cosa que yo noto muy interesante. Adelante. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque Pablo les predicaba del evangelio de Jesús y la resurrección. Ajá. Y cuando Pablo habla de la resurrección, estos hombres intelectuales con mucho conocimiento se sorprenden y más adelante dice, háblanos más de eso. Y lo llevan a ese lugar que tú dijiste, y al ir caminando ve todas las estatuas, todo eso, y les menciona lo que tú mencionas. Veo que son muy religiosos, veo que hay esto, y había ese altar al Dios no conocido. Ajá. Pero yo defino en esto, la curiosidad era por parte de ellos, y Pablo estratégicamente les daba, o sea, se dio el tiempo de explicarle, pero ellos le dijeron, no, aquí no llevan, vamos allá, donde se expone todo este tipo de situación. Así es. Pero la curiosidad era de ellos. Y era el punto. ¿Qué estaba suscitándose?
ellos, verso 21, no hacen otra cosa más que tratar de escuchar cosas nuevas. Cosas nuevas. Su intelecto, su punto, recuerden, era la ciudad cosmopolita por excelencia, es donde todo convergía, arte, pintura, historia, todo estaba ahí. Así que era la intelectualidad en su máxima expresión. Así que al venerar a este altar o al Dios no conocido, Pablo entiende por qué él fue uno que, diciéndose conocer a Dios, lo negaba con sus hechos. Había sido entrenado como un buen judío a los pies de Gamaliel, pero no vendría su capacidad de revelación hasta aquel encuentro con el Señor rumbo a Damasco, recuerden. Cuando viene esa revelación, entonces todo ese conocimiento adquirido a lo largo de los años se convierte en una herramienta poderosa o en un medio que el Espíritu Santo podría utilizar para ir a los diferentes lugares y hablar con cualquier tipo de persona proclamando el mensaje glorioso del Evangelio. Así que encontramos algo que necesitamos también colocar. Estamos colocando algunos puntos esenciales. En 1 Corintios 9:22, Pablo nos recuerda un principio que podemos nosotros utilizar. Sí, 1 Corintios 9:22. Me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. ¿Cuál es el propósito de Pablo amoldarse momentáneamente a un entorno? ¿Hacerse como ellos, practicar las cosas como ellos? No. El propósito de Pablo era entender la condición de las personas en su entorno e iniciar desde ese punto para ir introduciendo, aclarando, predicando y proclamando el mensaje del Evangelio. Así que cuando está con los atenienses, Pablo conoce perfectamente esa cultura, formaba parte de ella desde niño, fue instruido en esa misma cultura, por lo tanto para él era obvio que conocía cómo introducirse y qué temas tocar. Pablo se adapta momentáneamente a su entorno para no iniciar un debate, una contienda, sino exponerles que la ignorancia de ellos requería una luz que clarificara lo que ellos pretendían hacer, esto es adorar al Señor. Y eso es algo que necesitamos recordar. La ignorancia no nos releva de responsabilidades. Pero la ignorancia tampoco puede ser abrazada como para justificar, adorar a un Dios. Juan 4:22, el Señor Jesús está haciendo esta declaración. Estamos entrando en aquellas cosas que nos van a permitir una exposición con mayor claridad. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús está hablando con la mujer samaritana que nosotros conocemos. Ellos adoraban en el monte, formaban parte de una subcultura, estaban divididos, judíos con samaritanos, no había relación. Y cuando ella expone que había sido enseñada para adorar en aquel monte, Jesús hace una aclaración contundente. Las personas pueden adorar, pero adoran lo que no saben. Ese es el problema. Y la Biblia nos muestra entonces que esa adoración, hay detrás de todo esto espíritus perversos, malignos, que esa es parte de la idolatría. ¿Estamos bien? Eso es lo que estamos entendiendo. ¿Qué hace entonces los diversos grupos que formaban la entidad ateniense? Había dos grupos filosóficos específicamente, aparte lo tocamos en la clase anterior. Los estoicos, recordemos, ¿y quiénes eran los otros? Epicureos, sí.
ambos dominaban prácticamente el pensamiento general de sus días. Los dos tenían diversos puntos doctrinales o filosóficos y la ciudad se dividía entre ellos dos. Pero básicamente sus puntos no coincidían con lo que Pablo estaría compartiendo. Unos querían deshacerse del cuerpo porque era la parte pecaminosa. Otros decían que era más importante el alma, y era una situación conflictiva ahí con ellos, las dos escuelas de pensamiento. Además tenemos cientos de años filosóficos ahí, que están ahí introducidos. Bien, ¿qué está sucediendo? Pablo inicia con algo que es relevante: la doctrina de quién es Dios. Recordemos, ellos tenían una enorme cantidad de dioses. Ellos tenían cientos de dioses y semidioses. Así que cuando Pablo va a exponer, sabe que el tema que va a tocar es prioritario, no dio la vuelta. Pablo coloca lo que a la postura de los atenienses y griegos va a ser confrontativa. ¿En qué sentido confrontativa? No va a entrar en argumentos, va a exponer a través de lo que vamos a leer. Tenemos el verso 23. A mí se me apagó aquí. Porque esto es el punto. Los versos 24 al 28, los versos 24 al 28 van a ser la clave principal de la predicación de Pablo. Dice aquí, verso 24, lo voy a leer, que dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Primeramente, Dios es uno, no una multitud de dioses a los cuales ellos rendían culto. Pablo establece que la creación no es el resultado de posturas, de caprichos de dioses, ni mucho menos de posturas filosóficas. Recuerden con quién está hablando Pablo. Todos ellos eran intelectuales, con un alto grado de pensamiento filosófico bajo el esquema intelectual. Así que no era lo mismo hablar con judíos y decirles esta palabra, o esto es lo que escribió el profeta, o esto es lo que escribió David. Él estaba hablando con otro mundo, pero que también necesitaban a Dios y eran susceptibles de conocer a Dios. ¿Sí? Así que está diciéndoles que el Dios a quien él predica no es como los dioses que ellos estaban honrando en su natal Grecia. Dice tácitamente Dios, uno solo, el Dios que hizo el mundo. ¿Recuerden? A ver si recuerdan algunas posturas que tenían los griegos acerca de la creación. Bueno, ya la primera, ya había evolucionado. Generalmente hay dos tipos, la del liceo y la de la academia, la de Aristóteles y la de Platón. Ambas ya habían llegado al punto de un solo Dios, incluso al monoteísmo. Lo van a matar porque dice que hay un solo Dios, y Aristóteles ya había hecho su tesis del primer movimiento. El estoicismo está basado básicamente también a un solo Dios al final. O sea, el estoicismo ya son como vertientes de son derivados o de Diógenes con los cínicos, pero ya también habían llegado a un punto de la moral, como de que alguien la está dando. ¿Sí me da a entender? Sí, un origen. Hay un ser superior que nos ha creado y que nos ha infundido a nosotros la moral. Entonces, y ya sabían que no era Zeus. Incluso Séneca y Galeón, el que va a detener a Pablo, es hermano de Séneca. Entonces hay una carta que le escribe y dice: oye,
esto es muy similar a lo que tú predicas, Séneca, nada más que es por un Dios y Séneca no le cree. No cree. ¿Verdad? Pero, o sea, ya la humanidad filosóficamente ya había llegado al punto de un solo Dios creador de las cosas, pero como el primer movimiento, no tenían el nombre, que peleó contra otros dioses y ganó y él se quedó, ¿sí? O el platonismo de que es el mundo de las ideas y que Dios es una idea, ¿sí? O sea, ya se había llegado a ese punto. Aquí lo interesante es cómo Pablo va a poder entrar con ellos, no de la forma de que Isaías 52, no. O el linaje escogido, no, o sea, él va a llegar por medio de lo que predicó Cristo. O sea, esa es la diferencia. Incluso Pablo en un momento va a apelar al mismo intelecto de ellos, como resultado de que se den cuenta que su capacidad requiere un análisis más profundo. Ok, ¿qué sucede o qué estamos viendo? Pablo, cuando está diciendo que Dios hizo el mundo, está despojando a las ideas de su entorno intelectual ateniense o griego, que las condiciones pasadas o los puntos filosóficos del ayer esgrimían una diversidad de propuestas de creación. Para nosotros resulta difícil, pero para ellos era el debate constante: quién y cómo lo hicieron, quién es el origen, quién fue el primer movimiento. O sea, esto es lo que estamos llegando. Para Pablo era el gran reto, porque reiteramos, él no menciona ninguna escritura. ¿Por qué? ¿Porque se avergonzó de las escrituras? No, porque esa multitud no tenía la más mínima idea o antecedente de las escrituras. Pablo tenía que hablar el mensaje de quién es el creador y el porqué de las cosas. Y los argumentos de Pablo tendrían que ser tan válidos, profundos, como para que el Espíritu Santo propiciara el impacto en el corazón de estas personas. Bien, ¿qué sucede? Pablo está diciendo también otra de las virtudes de nuestro Dios. Él está diciendo que los dioses de los griegos tenían nichos, tenían santuarios, tenían templos dedicados para cada deidad. Fíjense qué tremendo. Y Pablo sabiamente está desvirtuando todas esas ideas al mencionar que el Dios no conocido al cual él representa y está predicando no está supeditado a una área geográfica específica, no es territorial. El Dios que Pablo predica no está supeditado a la fuerza, a la voluntad de las personas. Híjole, no, Pablo era, a mí me impacta, como dices, como Pablo en los versos 24 al 28 hace una presentación impecable de la verdad. Sí. Ahora, pastor, si uno lee, o sea, que se han leído libros estoicos, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, Ajá. Aristóteles, Platón, Zenón de Citio, Sí. si uno los lee, o sea, la moralidad que tiene es muy similar a la moralidad. Ya viene en ese ajuste. Ya está el mundo preparado, o sea, ya es cuando uno dice, bueno, todas estas filosofías llegaron al punto para que nada más poner Cristo como a Dios, como Dios, pues más bien, ¿sí? Para que pudiera entenderlo el gentil, porque el gentil no iba a entender. No tenía abierto su entendimiento para eso. Lo judío, ¿sí? Pero sí iba a entender lo que es un Dios creador, lo que es un Dios amoroso, lo que es un Dios, el reino de Dios más bien, y la elección, ¿sí? Ya lo pudieron entender mucho más fácil. Vamos a ver verso 25, esto es muy importante, por eso le digo, Pablo está haciendo una exposición progresiva, o sea, increíble.
Digo increíble porque dices humanamente ante los intelectuales, pero sé que es el Espíritu Santo en él haciendo esa proclamación que pudiera ser entendida, valorada, aquilatada paso a paso. Fíjense bien, Pablo no cambió un tema abruptamente por otro. Pablo agota en un punto el tema y de ahí vuelve a tomar otro punto estratégico que es lo que ellos necesitaban escuchar. Por ejemplo, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Recuerden, verso 25. No es honrado por manos de hombres como si necesitara algo. Qué increíble lo que dice el Salmo 50, verso 12. A ver, maldito. Salmo 50, 12, por favor. Esto quiere decir, una vez más, Pablo en su presentación está retirando que el Dios no conocido sea necesitado o esté supeditado a la fuerza, a la caridad o a la ayuda de alguien más. Fíjense, todos los dioses que ellos tenían, esta era su razón de ser. Pero Pablo establece ahí que nuestro Dios no está bajo el contexto de dependencia de alguien. 50:12, por favor. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío Wow. es el mundo y su plenitud. Wow, gracias. Si Dios tuviera hambre, como el Dios de los atenienses, que ellos pretendían por la inclinación estoica, que Dios o los dioses dependerían parte de lo que ellos harían. Pero Pablo está señalando que Dios es soberano, que Dios es poderoso, que Él es el creador, que Él ha hecho todo cuanto existe, que Él es uno solo y que no está dependiente de personas, circunstancias o ayudas para seguir siendo Dios. Qué tremendo, ¿sí? ¿Qué hace entonces? Pablo está colocando aspectos que nos parecen a nosotros no tan relevantes, pero eran poderosas anclas donde esa palabra estaría sacudiendo a los atenienses para hacerles ver que el Dios al cual le estaba predicando es un Dios soberano. Sí, Ramosita. A mí me impacta de alguna manera entender cómo la soberanía de Dios y el amor de Él tuvo provisión para ese sentir en Amén. el que Él mismo puso al ser humano, de la búsqueda de dónde vino, de quién es. Ujú. Porque vemos tanta filosofía y tanta idolatría en estas culturas, Sí. y en muchas otras, ¿no? Hay que son más cerradas, que no son tan naturistas, Ajá. sí, como Sí. los atenienses y todo esto. Pero sí hay una necesidad de ese Dios desconocido, de dónde venimos, pero ahí está la respuesta, ¿no? De Dios a través de, pues en este caso a través de Pablo. Y todo tuvo que ver con una preparación, una disposición, un llamado y el valor para ir. Ahora, los atenienses tenían un enorme rasgo, eran racistas. Ellos creían que fuera de esa tierra eran personas de otra segunda clase. ¿Por qué? Porque pretendían que su patria era la patria prácticamente celestial. Y Pablo entonces hace referencia que Dios no hace acepción de personas. Miren, vamos adelante. Dice, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. Y aquí coloca Pablo un principio que debemos colocar. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Estaba hablando de Adán. Pablo está presentando que todos los seres humanos tenemos un origen similar. Y esto para los atenienses fue una bomba. Porque ellos querían ser la raza especial, superior, elegidos anticipadamente por un Dios.
Pero Pablo está presentando que el Señor a quien Él está sirviendo no hace acepción de personas, sino que, dice, para que habiten sobre la faz de la tierra. Por eso nosotros tenemos la escritura que dice que Dios no hace acepción de personas. Romanos 2:11 y Juan 3:16, lo que señalaba a Ramoncita, cómo Dios se anticipa y prepara los escenarios. Romanos, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Por qué? No hay acepción, Dios no hace distinción, no se inclina por alguien más o desecha a otros. Dios no es injusto, no es voluble como nosotros. Dios no ve a las personas como tú y yo, que en ocasiones por apariencia juzgamos y no queremos saber nada. Dios ama a esas personas y no hay acepción, ya sea judío o gentil. Dios ama a las personas sin hacer diferencias. Y los atenienses con esta palabra fueron confrontados porque ellos eran racistas, localistas, creían que eran la raza elegida. Bien, ¿cuál era el propósito que Pablo está presentando? El propósito prioritario es que Dios siempre tomó la iniciativa para buscar al ser humano. Por eso Juan 3:16 lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ellos la idea de que Dios los buscara era contraria, porque ellos eran quien buscaban a Dios. En otras palabras, ellos se hacían dioses, cuando Dios creó al hombre y los hombres estaban queriendo crear dioses. ¡Qué tremendo! Que a la inversa todo estaba de esta manera. Así que al colocar Pablo un ancestro en común, estaba desvirtuando la idea de que los atenienses tenían rasgos distintos o fueran los elegidos. Él estaba propiciando entonces que todo ser humano tenía acceso, pudiera tener relación con Dios, porque el propósito de Pablo al hablar estas palabras no estuvo hablando de dogmas, no estaba hablando de posturas, estaba revelando que el Dios que creó los cielos y la tierra se puede tener una relación íntima con Él. Era lo que estaba diciendo Pablo. ¿Comentarios? Solo Gerardo Rodríguez dice me doy cuenta que en esa cultura altamente sofisticada, en la cuestión de la ciencia estaban sumamente errados en la verdadera cuestión de la vida eterna y espiritual. Gracias. Estábamos hablando que la intelectualidad no elimina la ignorancia espiritual. O sea, puede ser un erudito en un alto grado de efectividad, con doctorados, con PhD, con lo que puedas tener, pero ser totalmente ajeno a la verdad espiritual. Sí. Aquí hay una parte muy interesante. Adelante. Porque siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombre. Y aquí les dice otra cosa. Pero Dios, habiendo pasado por alto, yo diría aquí, habiendo pasado su ignorancia con el tiempo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Exacto. Ustedes son ignorantes haciendo esas... Es ahí donde él apela a su intelecto. Ahí es donde Pablo apela a su intelecto al decir lo que estás mencionando. ¿Cómo es posible que ustedes, teniendo un alto grado de intelectualidad, se pierdan en estas cosas cuando en realidad ustedes deberían conocer la verdad? Es lo que está sucediendo ahorita. Roma, ¿qué es? La capital del cielo, ¿no? Sí. Ahí están todos los santos y sí, todo. Es lo así que es. está sucediendo. Bien, ahora,
Pablo nos revela que él había estado en contacto directo con la cultura griega. Pablo hace mención en este verso 28 de poetas que escribieron estas palabras. El verso 28 no es inspirado por el Espíritu Santo, no es una palabra procedente del Espíritu Santo. Son dos palabras o dos textos diferentes que Pablo los une como resultado de dos poetas griegos de cientos de años antes. El primero o la primera parte de este verso que dice, verso 28 que leyó Grimaldo, porque en él vivimos y nos movemos y somos, por eso dice Pablo, como algunos de sus propios profetas. Epiménides fue parte de quien escribe esta primera parte. Y estás hablando de cientos años de antes. Y el otro es Aratus, de Cilicia. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Es la pregunta. Cientos de años antes, como estaba aportando Omar, que ya estaban llegando a una claridad de pensamiento porque estaban cambiando ya las condiciones. ¿Cómo llegó o cómo llegaron estos poetas a entender que ese ser supremo, que la divinidad nos había o les había dado la oportunidad de moverse en ese sentido? O sea, ¿cómo llegaron? Porque ya Pablo utiliza el antecedente de la poesía o de estos poetas para colocarlo como un aval, no como un sustituto de la escritura, sino como un aval que sus propios poetas habían cientos de años declarado a quién deberían servir. Y Romanos nos da la respuesta. Romanos 1, 19 y 20 nos da la respuesta de cómo es que Aratus, Epiménides y toda aquella generación de poetas que escribió acerca del Dios no conocido, ellos tuvieron ahora entonces una claridad, y ahí viene el por qué entonces nosotros lo podemos entender. Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Biblia nos enseña que Dios es conocido por sus obras. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos. Todo el universo plasma la grandeza, la sabiduría de nuestro Dios. Así que esta revelación de los poetas fue de una manera objetiva, clara, contundente, por lo que estaban observando, por lo que no habían tenido una explicación congruente, correcta y aceptable. Ahora, sin lugar a dudas, Dios amplía su capacidad de comprensión y dicen, esto no puede ser la obra de dioses, filosofías, posturas. Esto es alguien, ese ser supremo, lo pudo crear. Pero dice ahí, el libro de Romanos, Pablo está mencionando que lo que conocemos de Dios es a causa de lo que Él hace. ¿Cómo sabemos que Dios es amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, tú y yo podemos conocer a Dios a través de la revelación, a través de la expresión de la naturaleza. Sabemos que Él es el creador. Y esto es lo que estaban haciendo los poetas, declarándole a su propio pueblo que necesitaban percatarse que si éramos o si eran parte de la deidad. Voy a leerlo. Porque en Él vivimos, hablando de quién, del Dios no conocido, y nos movemos y somos. Y la segunda parte dice, porque linaje suyo somos. Este poeta ciliciano Aratus fue el que compone esta segunda parte, o es tomado de otra poesía. Y qué increíble que ese fue dedicado a Zeus. Fíjense, increíble. Sí, los libros, vamos a decir, de un solo Dios,
ya hablan de Zeus como Dios supremo o como único Dios. O sea, Sí. ya no, o sea, nada más era, o sea, como decía ahorita usted, la soberanía de Dios va preparando al mundo occidental de tal manera, porque, a ver, esto de un solo Dios, la gente no lo conocía, ¿eh? No. Conocían los gobernantes, la parte alta, la parte noble de Grecia, de Roma, Ujú. ¿sí? No la conocen. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía por los tributos que hacían. Así es, la Que ignorancia. hubiera muchos dioses, que hubiera muchas cosas, por los tributos que hacían. Nada que ver con lo que pasó. No, nada, absolutamente nada No. que ver con la Virgen de Talpa, no. Entonces, pero la gente intelectual, los nobles y los que sí sabían, ya los había Dios preparado, o sea, y cómo vamos viendo desde Alejandro Magno hasta la llegada de Cristo, hasta la caída de Roma, cómo es una sola ciudad, o sea, es Roma y Grecia en la cultura y Roma en el gobierno. Así es. Ahora, hay que analizar lo que Pablo enseñó, hablando de lo que ustedes están mencionando. Una cosa, primero, dice aquí, en los versos que tenemos, Dios es el creador, es decir, desvirtuando todo lo que anteriormente se habían ellos pensado, dominado, creído. Dios es el único que ha hecho los cielos y la tierra. Después, Dios es la fuente de la vida. Él es quien da la vida, quien propicia la vida. Para los griegos esto era un impacto total por su diversidad de posturas. Por eso les recuerdo, Pablo está hablándole a un pueblo intelectual en otra forma, porque no tenían ellos ninguna relación con el judaísmo. Así que Pablo está colocando los aspectos prioritarios que el mundo necesita saber. Y la tercera, que Dios es soberano. Porque dice aquí que Dios ha fijado los tiempos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí entonces, verso 26, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo está declarando que Dios es soberano, quien determina el curso de las naciones y el curso de la historia, que Él establece y Él retira, que Él confirma y coloca como Él desea. En el libro de Daniel, capítulo 2, 21, nosotros tenemos la escritura, gracias a Dios. Pablo estaba compartiendo la verdad que conocía, pero no estaba haciendo mención de ningún texto. ¿Ah? Nada, o sea, es que, o sea, yo digo que Pablo sí conocía también la filosofía griega. Creció en ese ambiente. O sea, filosofía griega, sabía todo el judaísmo. Y en el mismo libro de Romanos dice, porque profesando ser sabios, se hicieron necios, se aferraron a su Miren, propia- si el Espíritu Santo no aclara nuestra mente, seguiremos en la misma ignorancia, a pesar de que seamos intelectuales en cualquier Yo escuché área. ahorita un versículo, no sé cuál, para hacer uno de los anteriores, mete las tres clases, o sea, el movimiento, las ideas y la necesidad, las tres filosofías más fuertes en ese tiempo en Grecia. Sí, pero no escuché el versículo y decía, es que Pablo sabía perfectamente la filosofía griega. Él Y no tenía nomás una, esa capacidad de compartir. Bien. ¿Qué dice ahí entonces? Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Pablo había aprendido desde niño la palabra. Él era un erudito en el conocer el Antiguo Testamento, era su vida, era celoso de la palabra, conocía prácticamente todas estas historias. Sí, Ahora tenía una perspicacia, ¿cómo se dice? perspicacia. Me dice a los gentiles gentil, me dice esto. O sea, fue con toda alevosía y ventajas. O sea, él sabía y él estaba hablando. Claro. Y por dónde llegar. Exacto. Ahora, estamos hablando, el Espíritu Santo también estaba moviendo. Así Por es. eso, de alguna manera, por ahí estaba leyendo un texto.
lo entendieron, porque el Espíritu Santo también trabajó. Sí, así trayendo convicción. Entonces, es ahí por donde uno también lo tiene que tomar ahí como una táctica. Por ejemplo, cuando vamos a evangelizar, Sí. vamos a encontrar gente que de plano, o sea, su mente está tan cerrada en la idolatría, Ujú. que tenemos que llegarle por ahí, por la misma idolatría, hacerle ver que hay un Dios que no es ese, ellos están creyendo, pero esa necesidad de creer es la que los va a llevar a tener redención delante. Actualmente se pierde en esa parte. O sea, Ujú, el mismo ujú. pastor le dice que es un arquitecto supremo, que es tan amoroso que permite que cohabiten tantos dioses en su creación En para su- que la sí. gente esté tranquila y no tenga problemas. O sea, Pues de ellos hecho mismos se todo pierden. esto de la película esta de Apocaliptos y todo eso, pues la gente ya lo veía normal, o sea, para ellos no era, o sea, Ujú. mátate otro más, Sí. o sea, lo de menos, ¿no? ¿Cómo es que pueden cambiar las estrategias, pero no el mensaje? O sea, eso es algo que tenemos que subrayar. Pueden cambiar las estrategias o los métodos, pero la palabra jamás dejará de ser, porque es la palabra viva que tiene poder para transformar. Es la palabra que propicia nuestra convicción, que Dios nos revela. Así que entonces, Pablo está diciendo en las palabras de los griegos que Dios es inminente. ¿Qué quiere decir eso para los griegos? Que Dios es ilimitado, sin barreras, sin fronteras, sin límites. Así que al estar Pablo compartiendo con ellos esto, para los atenienses era como, ¿qué estás diciendo? O sea, nunca habíamos escuchado esto. Y Pablo está hablando que si Dios es trascendente, inminente, quiere decir que Dios determina el curso de la historia porque Él es soberano. Y por consiguiente Él tiene el control de naciones, control de las circunstancias, que Él puede retirar o poner, que Él levanta reyes y los retira. O sea, todo está en las manos. De hecho, los atenienses ahí estuvieron de acuerdo porque al estudiar el trasfondo histórico de su nación, encajaba perfectamente con la descripción que Pablo estaba haciendo. ¡Qué tremendo! Pero estás hablando que el Espíritu Santo, guiando, dirigiendo y utilizando la habilidad y la capacidad que tenía Pablo. Sí, Grimaldo. Yo estoy viendo, porque yo me estoy adelantando mucho. Pablo estaba diciendo todo eso, pero al hablar de la resurrección, ¿qué es lo que pasó? ¿Sabes qué, Pablo? Olvídate. Ahí nos vemos. ¿Y tú, Pablo, qué saliste? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Muy pocos entendieron, muy pocos se convirtieron. Al grado que Pablo se fue a Corinto, ya dijo, ¿sabes qué? Adiós. Hay que esto, ¿cómo lo podemos aplicar todo esto a nuestra vida? Tenemos la palabra del Señor, tenemos toda la estrategia de la palabra de Dios, y por medio de la ayuda del Espíritu Santo, Dios nos dé gracia para poder. Pero ¿qué es lo que entiendo yo aquí? Que aún siendo Pablo, muchos no le creyeron, muchos le juzgaron. ¿Sabes qué, Pablo? Ahí nos vemos, después me platicas de eso. A nosotros nos ha tocado, que cuando presentamos el Evangelio y la misericordia de Dios para la gente, ¿sabes qué? Olvídate. Así a este grado. ¿Sí? Entonces, aún a Pablo yo veo que aquí le pasó. Oh, a todo el mundo iba a pasar. No, y aparte no estoy hablando cuando lo golpean y Ajá. lo meten a la cárcel. Sí. Pero ¿qué es lo que puede? Esto es para darnos una idea de que cuando queremos compartir el Evangelio que Dios ha puesto en nuestro corazón y sentimos ese deseo fuerte de compartirlos con otros, no esperemos que la gente reaccione. ¿Por qué? Pues, porque son muchos los llamados y pocos los la recepción es distinta en cada lugar. Nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón de compartir, pero la misma palabra nos dice que no todo. Exacto, es que Eso es lo que yo nos entiendo. tiene que fortalecer cuando recibimos un rechazo de las personas a las que nos estamos predicando, llámense familiares, conocidos, amigos cercanos, gente, o gente que Dios nos pone para hablar. El conocer que al mismo Pablo lo rechazaron tantas veces y lo trataron como lo trataron, es fortalecernos a nosotros, porque él, a pesar de eso, no se dio por vencido y siguió en su trabajo y siguió en su labor. Es esa parte de fortalecer y de saber hablarles
de buscar la forma, y el Espíritu Santo los va a llevar a hablarles de la forma que ellos necesitan entender, porque aquí al final del texto dice que algunos decidieron, otros dijeron, ¿sabes qué? Bye, pero unos sí decidieron, y eso es lo que nos tenemos que quedar. Recuerden que para los griegos la resurrección era un tema que jamás habían escuchado ni aceptado. Yo me imagino que en el Areópago, Pablo, los griegos estaban esperando una filosofía y Pablo estaba hablando de Dios, de una parte espiritual. Sí, entonces yo creo que en todo los llenó totalmente, los llenó. Sí. Sí, ya cuando tiene que hablar de la resurrección, porque ya es, o sea, yo creo que ya es un tema judío-cristiano o es judío con un antecedente judío, Sí. ya fue muy difícil de explicárselo. ¿Por qué? Porque para ellos sí pudieran creer en la inmortalidad del alma, pero no del cuerpo. Ese es el conflicto que tenían. Ese es un conflicto que ellos tenían. Por eso es que cuando Pablo presenta el tema de la resurrección, para ellos fue difícil, pero Pablo argumenta que precisamente la resurrección será el tema en el cual el juicio de Dios vendrá para la humanidad. Pero hay otro punto que Pablo hace antes de concluir. Pablo desvirtúa la idolatría de los atenienses. Eso era importantísimo porque Dios es solo uno, y lo que hemos venido compartiendo, ya algunos estaban aceptando la idea del monoteísmo, es decir, que Dios es solo uno, que tenía diversos nombres, que el principio, el primer movimiento, un ser moral, pero cuando Pablo presenta al Dios no conocido como a quien él conoce, a quien sirve y pertenece, entonces las cosas cambian. Pero ¿qué dice? Que Dios no puede ser igualado dice, a imágenes. Vamos a ver Romanos 1, 22 y 23, por favor. Este libro de Hechos, Pablo está diciendo a los atenienses que siendo miembros de la deidad, ¿cómo podemos pensar en una idea tan absurda? Por eso comenté que Pablo apeló también a su entendimiento, a su intelecto, a decirles, si tú eres parte de la deidad, ¿cómo puedes pretender que Dios sea semejante a nosotros? ¿Sí? Romanos 1, 19 y 20, por favor. No, 1, 22 y 23. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo les está diciendo cómo pueden pretender ser intelectuales con tal ignorancia. ¿Cómo pueden jactarse de ser la cúspide, los cosmopolitas, cuando en realidad están en la más terrible oscuridad al pretender que Dios sea semejante a este tipo de cosas? Por eso es que al presentar el mensaje de Pablo al final de la resurrección, es cuando viene el cisma, cuando dicen, ¿cómo? El alma sí puede ser para ellos inmortal, pero el cuerpo no. Que de hecho algunos filósofos querían salir del cuerpo porque era el área pecaminosa para los griegos, o sea, las diferentes formas de pensar. Pero ¿qué podemos decir entonces? Para concluir, que Pablo hizo una presentación del mensaje del Evangelio hablando de cuestiones que él conocía clara y perfectamente. Él conocía la doctrina de quién es Dios, la doctrina de la creación. Él conocía cada exposición que declaró, la conocía perfectamente. Por eso podía hablar con todos esos intelectuales sin temor, porque sabía cómo expresarla, aunado a su gran capacidad intelectual, y al revelarnos que leía, porque escribe de dos poetas. ¿Te estás dando cuenta que Pablo era su mundo desde niño? Él creció en la cultura grecorromana. Pero la importancia, si desde niño instruyes, ellos probablemente pueden entrar a diferentes lugares, pero ¿qué dice la Biblia? Cuando fueren adultos, no se apartarán de la senda que les enseñamos, ¿no?
Pero nada más para recordar, qué increíble que el día de hoy ya no se tiene tantos ídolos como Pablo les dijo a los atenienses, pero voy a mencionar algunos que todavía están. Hoy la idolatría para la riqueza y las posesiones, el dios Mamón, ¿recuerdan? Es el dios de la riqueza en griego. Hoy las inclinaciones al alcohol y las drogas es el dios Baco. Mayagüel aquí. Chicas, Mayagüel. Ahí está. La inmoralidad y los deseos es Astarte y Afrodita. Poder político y terrorismo es Marte. O sea, esto es lo que estamos hablando, de que ya no, algunos no idolatran las imágenes que había, pero hoy sus posturas, inclinaciones, conductas nos revelan esto. Aquellos que les gusta la fortaleza, la fuerza, estar aquí, Hércules. ¿No? O sea, no es malo hacer ejercicio, no. Estamos hablando de la idolatría, de cuando se dispara ese sentir. Hay otro Dios más. ¿Cuál, Grinaldos? Ah, sí, esa es la tecnología. Y vaya que sin querer queriendo estamos atados. Sí. Ese es el Dios invisible que nos tiene atados. Y sabe de Y nosotros. sabe mucho, sabe lo que nos gusta. Claro. Y lo peor de todo, que nos lo da. Es que tengamos cuidado. Sí. Si hablamos de idolatría, Bueno, eso es lo que... Lo que no nos da sufre. y lo que no nos da, te lo buscamos. Y aquí lo encuentras. Bien, comentarios para irnos, que la clase nos gana el tiempo. La verdad que esta clase es muy ilustrativa por lo que Lucas, el doctor, nos describe acerca de la cultura, pero cómo el Espíritu Santo en Pablo propicia el compartir en medio de los intelectuales sin diluir la palabra, sin tratar de intelectualizar a los intelectuales. Simplemente es la predicación de una manera sistemática, continua, con un objetivo claro, de una manera didáctica, una lección didáctica. Y él emergió ¿dónde? Donde estaban. Él empezó al Dios no conocido. Y para muchos, el no haber utilizado Pablo un texto es como un rechazo, pero no era ni el tiempo ni la ocasión. Pablo sabía cómo presentar para que las personas conocieran al Dios vivo. ¿Sí? ¿Comentarios para irnos? Bien. Pues alguno de ustedes diríjanos en oración, por favor. ¿No tenemos comentarios de alguien más? Gracias a Dios por la oportunidad de estar unidos otra vez. Bendito Dios, Dios y Padre. Sí, Señor. Jesucristo. Una vez más, Señor. Una vez más te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en este lugar escuchando de tu palabra, la exposición, Señor, de tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que nos dé discernimiento, Señor. Sí, Señor. Que nos hagas entender, Señor, qué es lo que escuchamos el día de hoy. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Sabemos que por medio de ella nos alimentamos. Señor, que este alimento que hemos recibido ahora lo podamos, Señor, poner por obra, Señor. Sí, Señor, ayúdanos. Podamos, Señor, fortalecer nuestra fe, Señor. Y también, Señor, te pedimos que cada uno de nosotros, Señor, podamos dar testimonio de tu amor Sí, y mi tu Dios. misericordia, a pesar de las negativas de la gente, Señor. Sí, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer, Señor, y ayúdanos, Señor, a llegar a la meta que has preparado para cada uno de nosotros. Sí, Padre. Sabemos, Señor, que cada uno, Señor, tú tienes un propósito en nuestras vidas, Amén. Señor, diferente, Así es. pero lo tienes para cada uno de Sí, nosotros. Señor. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese propósito. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Amén. Señor, y sobre todas las cosas, agradarte a ti. Sí, Señor. Todo esto, bendito Dios, te lo pido y te doy las gracias en los méritos de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones. Si quedó mi